Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos a este espacio llamado Recalibración Mental. Les doy las gracias por haber venido aquí y poner sus mentes y sus corazones a disposición de este instante, de este momento. Antes de iniciar, me gustaría que nos uniéramos en focalizar la atención y la concentración a este momento. Y si quieren pueden cerrar los ojos, si no quieren hacerlo no lo hagan. Mente sana, mente llena de amor. Venimos a este momento para que seas tú quien dirija nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Elegimos bajarnos un rato del mundo, de las distracciones, de las carreras, de la velocidad, de las exigencias. Y nos damos este instante para bañarnos en un momento de paz, de calma. Si es que alguna emoción tiene que aflorar, me dispongo a hacer espacio, permito que me atraviese, me dispongo a estar para mí en este momento, me atiendo. Gracias, Gran Espíritu, porque eres tú quien guía todo esto y quien nos acerca cada vez más a la verdad de lo que somos. Bueno, habiendo hecho este enfoque, em, quiero empezar por compartirles brevemente la manera en la que yo navego lo que les comparto, por si para alguien esto es importante saberlo. Em, Mi propuesta a la hora de disponerme a transmitir información de conciencia y enseñarla no es más que una manera de yo misma em, orientarme a mí misma. Perdón, mi papá seguro venía a entregarme el celular de mi mamá que lo dejó acá en la casa. Pero bueno, acá estamos concentrados en esto. Em, entonces, la manera en la que yo oriento estas cosas, chicos y chicas, no es porque yo ya viva esto al 100%. Al contrario, esta es una manera de yo fortalecer estas ideas en mí, porque al final es algo que siento en mi corazón como una verdad que resuena profundamente y que lo único que genera en mí es como la intención de acercarme cada vez más a vivir desde este lugar de mayor conciencia, de mayor sabiduría, de mayor aceptación de la vida, de mayor conocimiento de lo que es el universo, de cuál es verdaderamente nuestro propósito para estar aquí en el planeta Tierra, cuál es el motivo de las cosas que nos causan dolor, del sufrimiento, de la guerra, de todo eso que vemos en el mundo que tanto nos duele. En mi caso personal, yo me abrí a experimentar por mí misma y a explorar y a preguntar por qué todo. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a preguntar por qué sucede todo y en realidad estamos listos para que nos den respuestas, las respuestas llegan. A mi vida llegó la información de Gerardo Schmedlin, como ya les he compartido en varias ocasiones, y, y fue una información que le dio un vuelco de 180 grados a mi realidad porque me hizo cuestionar todo, me hizo darme cuenta de que todo eso que yo quería cambiar en los demás, en el mundo, en realidad yo debía trabajarlo primero en mí. Somos muy pretenciosos si estamos queriendo ver paz afuera, si nosotros por dentro no estamos en paz. Entonces, es un trabajo de todos los días,
de momento a momento, del instante presente. El ego a veces se nos cuela y pensamos que ya vamos a llegar a un punto y que ya llegamos hasta ahí, pero la verdad, normalmente no funciona así. En el mundo hay casos de personas que tienen como, se les dice que es como una revelación espontánea, ¿no? Como que de repente realizan de qué se trata la vida. Pero según lo que Gerardo nos enseña, si eso es así, o sea, si eso en la vida de una persona pasa así, muy probablemente es porque ya había hecho trabajo eh, en otras vidas, pues ya había acumulado esa sabiduría en otras vidas, por lo tanto, por eso en esta vida pareció eh, como manifestarse de una manera espontánea. Todo esto son ideas que sé que no podemos tomar a la ligera, o sea, no podemos como obligarnos a creer en estas cosas si es que todavía no estamos listos para considerarlas, para pensar en ellas, o incluso porque algunos de nosotros puede hacer que haya tenido experiencias donde es muy clara la sensación de que hay como códigos de conocimiento en nosotros que de alguna manera no parecen venir de esta vida, sino que es como una sensación de esto ya venía conmigo. Y aquí o sea, las barreras y las líneas de entrar a hablar de la reencarnación incluso pueden dejarse a un lado porque tú simplemente dices, el caso es que es evidente que todos a veces venimos con ciertas capacidades, con ciertas facilidades de comprender la vida, de ver la vida y que se siente que ya venían con nosotros. Entonces decimos, bueno, ¿de dónde vienen? Entonces, bueno, pues lo puedes ver como decir, ay, Dios quiere a unos cuantos y esos son los favoritos y a esos fueron los que les dio estos beneficios. No, pues sería muy absurdo creer en un Dios así, aunque obviamente en la evolución de la conciencia hay un punto donde creemos en un Dios así. Luego cada quien va llegando a un punto donde cuestiona todo esto y dice, pues a mí no me interesa creer en un Dios que no es amoroso, en un Dios que es castigador, que quiere quemarnos en las llamas del infierno, no. Yo me di a la tarea de cuestionar todo eso y si bien fui practicante de la religión católica desde muy niña, hubo un momento donde yo me daba cuenta y sentía que habían cosas que no me cuadraban, que me rechinaban. Entonces, bueno, yo me alejo pues de la religión y a lo largo de mi vida pues empiezo a hacer como una búsqueda en los libros y iba mucho al psicólogo, como siempre tratando de entenderme, de conocerme, pero nunca nada realmente lograba como llevarme a un punto de mucha como como responsabilidad y luego la información de Gerardo fue como una cachetada al ego porque fue como tú eres responsable de todo lo que te pasas, de todo lo que te pasa y cada situación que has vivido, por dura que sea, tú te hiciste correspondiente con ella y te hiciste correspondiente de ella porque tienes un sistema de pensamiento instalado y en ese pensamiento en ese sistema de pensamiento instalado tienes un montón de creencias que quiere decir maneras de ver la vida, formas en las que tú crees que funcionan las cosas y entonces la realidad lo que hace es reflejarnos lo que llevamos dentro. De alguna manera, esto es verificable y la idea es que cada quien lo verifique, pero sí que es cierto que cuando uno ya está cansado de vivir una vida como tan automáticamente, tan sin rumbo, que a ti te digan esto puede ser muy chocante, pero al mismo tiempo es muy liberador. Y aquí es donde vendríamos a darle cabida a lo que significa recalibrar nuestra mente, que es como devolverle un equilibrio que tiene que ver con llegar a un punto donde nuestra mente esté alineada completamente con el plan de la vida o el plan de Dios o el plan del universo o el plan divino. em, es darse cuenta de que hay como un plan y que nosotros sufrimos mucho cuando vamos en contra de este plan. ¿Cómo nos damos cuenta que vamos en contra de este plan? Porque estamos buscando metas específicas, relaciones específicas, logros específicos, condiciones específicas y detrás de querer todo esto específico hay
una dosis de sufrimiento. Entonces acá necesitamos mucha honestidad para poco a poco y con mucha paciencia ir desmantelando todas las creencias que tenemos en cuanto a qué es la felicidad, eh, para qué estamos acá, eh, para qué hago todo lo que hago. O sea, es una activación de un montón de cosas que, insisto, estamos listos cuando es el momento. Uno no tiene que forzarse en realidad a vivir estos procesos de evolución espiritual, porque incluso la misma vida nos permite como parar los procesos de aprendizaje. Y yo he comprobado muchas veces esto en mi vida. Hubo muchas cosas que yo siento que yo como que no quise aprender en algún momento en mi adolescencia y me dediqué a la vida buena, a los placeres del mundo y yo vi que se me permitió. Obviamente sufría mucho en el interior. Y luego no sé qué pasó, fue como una sensación de, yo sé que yo no vine a la vida solo a satisfacer los placeres del cuerpo. Entonces ahí fue cuando ya empecé a mirar más profundamente qué era lo que pasaba en mi mente y me fui dando cuenta que es que ese diálogo interior era demasiado determinante en cuanto a todo. La manera en la que uno piensa sobre la vida, sobre uno mismo, sobre los demás, sobre la familia, sobre el país en el que vive, determina cómo experimentas las cosas. Entonces a veces nos confundimos con esto del uso del poder de la mente porque queremos es como desde un punto un poco infantil, y esto también va a depender del punto de conciencia en el que estemos, porque hay un nivel de conciencia donde a lo mejor necesitas todavía jugar con ciertas cosas de la realidad para que después te des cuenta de cuál es la verdad. Y en esto me refiero a, por ejemplo, yo a veces me meto por ahí a Instagram a ver ciertos personajes que pues no voy a mencionar sus nombres por respeto, pero bueno, son personajes que están compartiendo sus carros, sus casas, que están haciendo millones y, ok, un momento de mi vida donde yo hubiera querido eso. Y a lo mejor todavía me meto y hay una parte de mí que me cuenta que tal vez eso es la felicidad, pero yo ya sé que eso no es la felicidad y estoy casi que segura que muchos de estos personajes en realidad eh, sufren, solamente que van a pasar dos cosas, o no lo van a contar, o si lo cuentan, igual se nos vuelve normal. O sea, nosotros estamos en una civilización donde se nos ha vuelto normal decir que sufrimos de ansiedad, que sufrimos de depresión, que sufrimos de desórdenes de todo tipo. Y con esto no quiero decir que tengamos que juzgar. El hecho de cuestionar si realmente nuestra base como humanos es estar enfermos, simplemente es una posibilidad que se activa en la mente del que está listo. Antes no. Por eso comprendamos que hay personas que están en un proceso de vida que por acá Gerardo Schmedling nos lo menciona. eh, que se llama estado de evolución automático. Hay un momento donde uno simplemente está viviendo cosas en su vida y uno no sabe para qué las está viviendo. Entonces es ese periodo de tu vida donde tú solo sufres, además sustentas tu vida en muchas creencias como necesito una pareja para ser feliz, necesito es dinero para ser feliz, necesito es cierto estilo de vida para ser feliz. Entonces hay un momento donde estamos demasiado hechizados con creer esto y nos lo creemos y yo todavía tengo que estar pilas con mis pensamientos porque, a ver, puede hacer que ya te vas dando cuenta de que no te vas a llevar a hacer lo que sea por decir por dinero, pero puede hacer que todavía te angusties, te preocupes y esto sea un pensamiento muy constante en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente la naturaleza del ser humano es abundancia y prosperidad, y la naturaleza no solo del ser humano, de la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vivimos en ese estado por la ignorancia que tenemos. Entonces, cuando nosotros venimos al planeta Tierra, nosotros venimos en un estado de inocencia. Entonces, estamos limpios de todo tipo de pensamiento. Y en la medida que vamos naciendo cada vida tras vida, vamos jugando el juego
como pensamos que se tiene que jugar. Y al principio hagan de cuenta que no nos dan las reglas del juego. Entonces, las primeras vidas humanas son de mucha instintividad, o sea, los niveles de conciencia más primitivos están en supervivencia, en lucha, en guerra, en competición. ¿Qué es lo que pasa con algunos seres en los que se activan depresiones estando muy niños, se activan ansiedades estando muy niños? Somos seres que ya tenemos la conciencia de que el mundo está diseñado para algo más, que no es lo único. Entonces, son seres que, por ejemplo, no le ven sentido a la vida desde que están muy pequeños, pero porque no le ven sentido a la manera en la que vivimos, no le ven sentido al sistema social como lo tenemos, al sistema de educación, a la manera en la que celebramos la vida, porque pensamos que celebrar es estar tomando o es estar drogándose o es estar como teniendo como placeres autodestructivos o es estar teniendo sexo con todo el mundo. Entonces, fíjense que estos son ventanas, puertas que se nos abren para cuestionarnos, en donde vamos aprendiendo a cuestionarlo en nosotros, pero a respetarlo en los otros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay un momento donde tú puede que te mueves de realidad. O sea, tú te das cuenta de que esa ya no es la realidad que tú quieres para ti, ok, pero esa realidad no desaparece, esa realidad sigue existiendo. Entonces acá es donde tenemos que desarrollar un discernimiento que se fortalece todos los días, o sea, atentos con la voz del ego que quiere que se comparen, que se estresen, porque se dan cuenta de que falta y falta mucho, sí, porque la naturaleza de la existencia es eternidad. Entonces, en el fondo, todos intuimos que este cuento de existir y de ser seres humanos va para largo. Entonces, cada vez que puedan, recuérdense que no hay afán. El afán es del ego. Y cuando nos acordemos de que no tenemos que tener afán, aceptamos el punto en el que estamos, aceptamos el aprendizaje que estamos teniendo. Entonces, a veces desmantelar nuestros programas se siente doloroso, se siente intenso. Y básicamente desmantelar nuestros programas en realidad es muy fácil. Lo difícil es querer hacerlo, porque tenemos mucha resistencia a lo conocido, perdón, tenemos mucha resistencia a lo nuevo, a lo desconocido y nos aferramos a lo conocido. Reprogramarnos implica que llenarnos de amor, implica empezar a abrirnos a respetar los procesos que están viviendo los demás, implica abrirnos a comprender que el universo funciona de manera perfecta y ordenada, aunque para nuestro juicio no sea así. Implica empezar a pensar en amor, porque cuando nos hacemos correspondientes con ataques, con violencia, cuando pensamos muy violentamente, cuando nos atacamos a nosotros, cuando atacamos a los demás. Entonces, cada uno de ustedes seguro puede ubicar momentos de su vida donde recibió un ataque, pero acá necesita uno mirarse e incluso hacer la pregunta. Yo puedo preguntar y yo, ¿qué estaba pensando yo en ese momento? Y te va a llegar el pensamiento, pero hay que aquietarse, hay que permitirse aquietar. Y igual siempre van a ser pensamientos de no amor. Nosotros normalizamos estar odiando, nosotros normalizamos estar hablando de las personas despectivamente. Entonces, como les digo, hay veces que yo navego por las redes sociales y yo veo una realidad en la cual yo estuve involucrada. Yo ahora digo, wow, bueno, esa realidad va a seguir existiendo porque es un aula de clases, pero ¿dónde quiero estar yo, no? Y aquí llegamos a un tema que en las historias de Instagram yo les dije que era la soledad. Entregarse a aprender desde la soledad puede ser un tema confrontante, puede ser doloroso, puede no ser lineal, porque puede ser que empieces a tener momentos contigo, pero ya en algún momento digas, no aguanto más y vuelves a tus andanzas del tipo que sean. De pronto te hace falta estar en pareja, entonces te metes a las aplicaciones, a Tinder, a Bumble, a no sé cómo es que se llaman, aunque yo las he usado, pero ya no me acuerdo más de Tinder y Bumble, Bumble, no me acuerdo. Y yo recuerdo que yo lo hacía porque me sentía sola y porque sentía un vacío muy grande.
Entonces uno llega a un punto donde uno aprende a observar el vacío y a sentirlo. Entonces por eso algo que también quiero que sepan es que de aquí tal vez no se lleven soluciones ni fórmulas mágicas. Estos encuentros casi siempre son es para llenar de luz nuestra conciencia y el hecho de ponerle luz a temas ya es un trabajo en sí mismo, ya es algo importante. Y uno a veces simplemente se quedas como reflexionando, pensando al respecto y va permitiendo que la vida vaya desenvolviendo el proceso. Em, Decíamos que cuando el ser humano piensa que su felicidad está en las cosas materiales y nosotros estamos en tiempos donde está muy marcado eso, em, y a menos que tú te permitas ir como saliendo de esa atracción, y fíjense una paradoja, o sea, ir soltando el apego material no es dejar de tener cosas, porque eso fue una manera de entender la espiritualidad hace un tiempo, en donde en ciertas tradiciones espirituales y religiosas esa fue como la comprensión y a lo mejor en algún momento eso era necesario, porque por eso les decía que en la evolución de la conciencia a través de las múltiples vidas que podemos tener, un aprendizaje es prácticamente no tener nada materialmente y ahí se genera un registro de que la felicidad no está en lo material. Eso puede ser una vida, por ejemplo, en la indigencia, o puede ser una vida en un monasterio, o puede ser una vida de alguien que fue millonario y después le da por vender todo. O sea, son ciertos tipos de vidas que tienen una enseñanza específica y así es todo. Simplemente que para esto necesitamos ir abriendo nuestra conciencia para ver qué nos está enseñando nuestro tipo de vida, eh, la manera en la que ahora esté yo viviendo, si estoy más bien sola y solo y paso más tiempo conmigo que con personas o viceversa, o la vida me está llevando a compartir con personas. Cada quien tiene que mirarlo. Eh, pero el punto central de todo esto es darnos cuenta de que la felicidad no viene de afuera. La felicidad es un estado interior, la felicidad es un estado del ser. Pero para yo ir conectando con el estado de ser, tengo que ir haciéndome cargo del estado de no ser. En el estado de no ser, nos quejamos, criticamos, agredimos, no le deseamos lo mejor a las personas, por el contrario, les deseamos lo peor, no agradecemos por todo y no solo lo que llamamos positivo, también incluso por un dolor, también incluso por una muerte, también incluso por una pérdida. Obvio, sé que para esto necesitamos tener una apertura de conciencia importante, pero bueno, como es desde el lugar en el que me manejo y es desde el lugar desde el que manejo las enseñanzas, ya no puedo sentir miedo de hablar desde este lugar, donde para mí es una verdad y es que estamos en capacidad de agradecer por todo. Porque, ¿qué pasa? Los robos, las pérdidas, las muertes nos están enseñando algo que es de orden divino y es que nosotros no necesitamos nada de las cosas de este mundo. Así el mundo nos diga otra cosa, así veamos, bueno, nuevamente, aquí llega el que está listo. Los demás puede que todavía no estén preparados para escuchar esto y todavía tengas que perseguir ciertos deseos y está bien, vas a tener que hacerlo. Pero muy, muy, muy en el fondo uno ya se va dando cuenta de que aunque tenga su casa decorada y aunque tenga una determinada ropa, eso no te hizo más feliz. Y si tú te mueves con un círculo de personas que te halagan por eso y tú dependes es del halago y tú sobrevives es porque te dicen cosas porque tú no has conectado con, no has derivado el sentir de estar pleno desde adentro, entonces estos mundos así funcionan, ¿sí? Se sostiene esta apariencia hasta que te cansas. Eh, Hay una serie en Netflix que me estaba viendo que se llama, espérenme les digo, llamas gemelas, cómo apagar el fuego, y es de una pareja que creó un negocio espiritual para ayudar a las personas a encontrar el verdadero amor. Oigan, pues, en esta docuserie sus ex seguidores se animan a revelar sus perturbadoras prácticas. Entonces me la empecé a ver y logré ver una Melissa que a lo mejor en otro momento de su vida hubiera creído en esto. Lo que pasa es que en mi experiencia personal, yo siento que como que yo no me he tenido que demorar tanto en los distintos niveles humanos, porque por alguna razón me saturaba. Por ejemplo, yo sí hubo un momento donde yo pensaba que yo necesitaba una pareja para ser feliz, una media naranja. Entonces,
eh, ¿cómo voy a estar yo en paz si yo solo me la paso pensando en que necesito una pareja para ser feliz? Ahora, nadie escarmienta por cabeza ajena, entonces cada quien tiene que vivir, o sea, no podemos usar esto para evangelizar a los demás. Si tú estás viendo esto, esto es para ti. O sea, esto es porque tú estás interesado en trabajar esto en ti. Porque que a alguien se le caiga ese hechizo implica experiencia y la experiencia solamente sucede viviendo cosas. Pero en esta serie muestran cómo nosotros de verdad estamos convencidos de que los placeres del cuerpo nos van a dar felicidad, entonces hablan de la sexualidad netamente ligada o sesgada a lo físico, a lo genital, como en el colectivo tenemos ideas de que tener sexo todos los días es buen sexo y la gente se calla porque a veces las personas se quedan calladas de mi realidad no coincide con esta idea, pero ¿cómo voy a decirlo si después quedo mal o de pronto soy rechazado en un grupo de amigos o en una comunidad? Entonces acá muestran cómo las personas se callaban que, por decir, encontraban su alma gemela, que era lo que ellos promovían, y en realidad estaban siendo infelices, pero por sostener la presión del grupo, subían fotos a las redes para que se vieran perfectos, vidas perfectas, pero en el fondo no estaban sintiendo eso. Entonces, esto siempre nos lleva a la pregunta de ¿dónde está mi paz? ¿En qué bases estoy poniendo yo mi paz? Por supuesto, insisto, vamos a darnos cuenta de esto y a la primera cosa que pasa, voy a ver cómo pierdo mi paz. Y por un tiempo, el ejercicio es eso, es ver cómo yo pierdo mi paz. Por esto, por aquello, por lo otro. Cómo pienso y me cuento historias de que yo solo voy a estar en paz cuando pase esto, cuando no sé quién cambie, cuando el político de turno cambie, cuando el clima cambie, cuando me mude de país. Vean, les cuento, esta mañana tuve un ataque psíquico, o sea, vinieron un torrente de pensamientos de quiero regresar a mi ciudad. Yo ahora estoy en Estados Unidos y he estado trabajando la aceptación de lo que es, la aceptación de donde estoy, porque yo pues con todo este trabajo conmigo misma detecté un patrón donde yo nunca me sentí bien donde estaba y aunque en realidad esto es un tema de todos los humanos, en mí era muy exacerbado. O sea, yo siempre era muy consciente de que yo nunca quería estar en el colegio que estaba, mis amigas no me bastaban, mi cuerpo no me bastaba, nada me bastaba y era una energía de insatisfacción y de insuficiencia muy fuerte, tan fuerte que por eso yo hubo un tiempo que me llevé fue adicciones con alcohol, con drogas, con sustancias y yo no quería sentir ese dolor de no sentirme suficiente nunca. Bueno, hasta que ya finalmente logro empezar a sumergirme en esto, me daba cuenta de que habían momentos donde la mente venía y me contaba algo, ¿no? La mente me decía, deberías irte a otro lugar. Entonces, hoy fui consciente, luego de que caí, de que esos pensamientos vienen como una pantalla y te muestran un paraíso y yo estaba sintiéndome mal en el momento que lo sentí y me fui a unas imágenes para sentirme bien, o sea, que me hechicé y, y por eso, ojo, tienen que saber en qué punto están, porque muchos, por ejemplo, tienen sobrevalorada la ley de la atracción y yo con esto ya les voy a decir algo más adelante que no está mal, que a veces nos imaginemos en ciertas condiciones, pero desde un nivel de desapego bien importante. O sea, donde soy capaz de verme ahí, pero me bajo de ahí y no me quedo ahí, que es un poco la imaginación que tenemos de niños donde no nos aferramos a la imaginación y el hecho de solo imaginarlo ya nos llena. Imaginar desde ahí no es el tipo de imaginación que el adulto promedio tiene, porque ya llega un punto donde el adulto empieza a sufrir por no tener eso. Entonces ahí es donde radica la pequeña gran diferencia, porque si yo al ver esas imágenes, yo voy a sufrir cuando vea que esa no es mi realidad, entonces ahí es donde nos perdemos. Nuevamente insisto, tienen que verlo en ustedes, tienen que sentirse, obsérvense cuando les pasen esas cosas de que los coge ese arranque, de sentirse mal donde están
y vean cómo es desde un montón de proyección de imágenes futuras que de pronto dicen, bueno, no, cuando eso pase, por fin me voy a sentir bien. Entonces luego yo aterricé y yo dije, bueno, y si me voy en un mes, ¿qué voy a hacer este mes? Digamos que yo ya soy una practicante de que el momento presente es lo único que hay y acá donde estoy es donde debo estar. Por supuesto que también caí en una tentación antes de continuar con esta historia, pero que tiene que ver con estar en el momento presente y aceptar las cosas como son. No es quedarse en relaciones donde experimentamos maltratos emocionales o físicos, porque precisamente la muestra de amor conmigo misma y con el otro, al mostrarle límites, es irme. Pero con esto hay que tener cuidado porque hay veces que por el contrario no estamos experimentando una relación de abuso y sin embargo el programa egoico de no quiero estar donde estoy es tan fuerte que te llevas a creer que te tienes que mover del lugar. Entonces, nuevamente todo esto requiere una observación constante de nosotros mismos y esto no te lo puede dar ningún maestro, ni ningún libro, ni nadie, ni los guías que nos guían, ni los ángeles nos van a venir a hacer este trabajo. Este trabajo solo lo podemos hacer nosotros y es la autoobservación, es observarse. Entonces yo, listo, aterrizo de ese hechizo y eso te cambia los químicos del cuerpo, me latía el corazón. Y yo, wow, me fui al silencio y me fui a respirar y dije, no sé qué es lo mejor para mí en este momento. Elijo paz y elijo sentir que acá donde estoy es donde tengo que estar. Y total que bueno, al final, pues yo entregué eso sin expectativas, me puse a hacer otras cosas y cuando menos pensé sentí, no, estás donde tienes que estar y no hagas planes por tu cuenta. Permite que la inspiración, inspirada, valga la redundancia, toque tu puerta, porque a veces no permitimos eso. A veces nuestras acciones no nos damos cuenta, son completamente automáticas, son completamente impulsadas por nuestros miedos de que si yo no hago esto y esto y esto, entonces va a pasar esto. Entonces no veo que estoy alimentando todo un torrente de pensamientos catastróficos. Y así vive el ser humano promedio. Luego llegas a un punto donde tú estás siendo llamado a vivir una vida de más contemplación, de más darte cuenta de lo que es la vida, o sea, ya no estás como tan en automático, sino que empiezas a ser más testigo y, y todo va cambiando, pero no porque las cosas cambien, sino porque las ves distinto. Empiezas a llenarte de más paz, empiezas a ver a las personas distinto, te abres a la posibilidad de desearles lo mejor sin importar lo que hayan vivido. Con esto, como les digo, eso no significa que te quedes en una relación, significa que si te vas, le deseas lo mejor, le deseas lo mejor, a pesar de que haya cometido errores, sabes que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía, que esa era su función, que él simplemente vino a ayudarte a despertar tu conciencia de quién eres. Cuando nosotros no recordamos quiénes somos, y no hablo del personaje Melissa o Daniela o Andrés o Camilo, no, hablo del ser, la parte en nosotros que no tiene nombre, que no tiene forma, cuando se despierta es un sentir y es algo que es difícil de explicar y solamente puede ser experimentado. Yo sé que muchos de ustedes lo experimentan. Entonces, desde ese lugar, vamos haciéndonos correspondientes con más armonía en nuestras vidas, con más dulzura, con más intimidad. Por supuesto que el proceso de transición no siempre es un proceso fácil y más cuando estamos tan llenos de falsas ideas. Yo ya les he repetido aquí las falsas ideas centrales. Sin una pareja no soy feliz, necesito mucho dinero para ser feliz, necesito un estatus, pertenecer, ser reconocido, ser famoso, que mi familia diga que qué bien lo hago. O sea, cada vez que nosotros estamos derivando nuestra validación, nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestro amor de lo externo, vamos a flaquear siempre. O sea, el barco va a moverse mucho.
Miren, al final hay algo que también tienen que saber ustedes que ven este tipo de contenido y es que con seguridad ustedes están tratando de romper lo que todos hacen, ¿no? Y no porque ellos estén mal, no porque allá afuera haya gente que esté mal, no, porque todo es perfecto, que yo no puedo explicarles aquí en este video, pues, cómo funciona el universo, porque estas clases voy a ver cómo las voy compartiendo. Acá estamos hablando de un fragmento del todo, un pedacito del todo, y es como tratar de mantenernos en esa paz a pesar de todo. Por supuesto, muchas veces nos va a tocar entrar a las tinieblas, muchas veces nos va a tocar entrar a esa angustia, a esa tristeza. O sea, no se crean que cuando decimos que mi paz es lo primero o que yo quiero que mi paz sea lo primero, con esto no estamos diciendo que no van a volver momentos donde lo primero que yo sienta no sea paz. Al contrario, incluso parece que se alborotan situaciones en nuestra vida, pero es porque hagan de cuenta que son como una especie de prueba. Y esas pruebas siempre están apuntando a ver qué tanto he trascendido yo pensamientos de guerra, de ira, de ataque, de separación, de violencia, donde todavía me quiero separar de los demás, donde todavía yo me quiero creer más que otros o menos, porque entonces pongo en idolatría a otros. Entonces, fíjense que el trabajo es bastante arduo, ¿cierto? Pero no es imposible y al final para eso es lo que estamos acá. En estos días yo escuchaba por ahí una de las tantas cosas que a mí me gusta escuchar, es la manera de yo mantener recalibrada mi conciencia. Decían, valentía es querer hacer la misión que vinimos a hacer a la tierra. Y la misión que vinimos a hacer a la tierra tiene más que ver con trascender el destino. Y el destino tiene que ver con observar donde yo no amo incondicionalmente, donde yo pongo condiciones para amar, para servir, para dar lo mejor de mí, donde mi cuerpo emocional de dolor, mis traumas, mis memorias todavía me atrapan y me empiezo a contar historias y siento el abandono y siento el rechazo y siento que no soy parte, porque claro, un programa que tenemos es que nosotros vivimos ignorando que somos hijos de la divinidad. Entonces sentimos que solo somos hijos del mundo y por eso hay tanto sufrimiento, porque el mundo es un aula de clases marcado por la oscuridad, cada vez va ascendiendo más, el planeta Tierra no va a seguir siendo ya un planeta de tanta oscuridad, pero es un proceso donde ya muchas mentes están trabajándose a sí mismas y cuando tú te trabajes a ti mismo, te haces correspondiente con seres que son afines a ti, que son seres que también se trabajan a sí mismos y que están luchando por un, no, luchando no, esa palabra no, por favor, borrar. Están trabajando, están esforzándose, están empeñándose en el propósito de recordar que lo más importante en este planeta es amar. Entonces, el amor toma muchas formas que nosotros no sabemos y a veces le llamamos amor a lo que no es. Miren, hay personas que piensan en el amor y es pareja, no logran concebir el amor mayor, el amor que es todo. Entonces cada uno tiene que mirar esto, ¿qué es para ti el amor? Y si asocias que el amor es solo una pareja, fue pucha, o sea, imagínate no limitar el amor a una pareja, entonces nunca vas a ver las manifestaciones de amor que te da un extraño en la calle, que te da el cielo cuando sale el sol o incluso cuando llueve, que te dan por Instagram, por las redes sociales. Pensamientos lindos de amor que vengan a tu mente no los vas a recibir porque para ti tu pareja es un ídolo y tú piensas solo en tu pareja y lo que, o sea, y lo máximo que tú puedes recibir es lo que te da tu pareja. Esto hay que observarlo. Porque si yo igual creo que esto es así, voy a tener que vivirlo. O sea, no puedo tomar esto que escucho a otro decir y, ay, entonces no, entonces voy a pelear con mi deseo, ¿no? Ojo, ojo, que yo les dije ahora, nadie escarmienta por cabeza ajena. Entonces, me tengo que ir a por lo mío y voy y corroboro si lo que acá me están diciendo es verdad o no. Observemos esa parte de nosotros que tiene miedo de seguir ensayando y teniendo y cometiendo errores porque nosotros aprendemos acá por ensayo y error. Entonces, también es importante quitar ese terrorismo espiritual de que está pasando algo grave en el planeta Tierra. En el planeta Tierra no está pasando nada grave. En el planeta Tierra están sucediendo procesos de entrenamiento.
para las almas que estamos recordando lo que es el amor, lo que es la incondicionalidad, lo que es el servicio, lo que es la lealtad, lo que es el compromiso, pero entonces no con un ser, sino con todos los seres. Estamos hablando de un amor universal. Nosotros por eso en el planeta Tierra estamos aislados, prisioneros. Y esto es un punto en el que uno llega donde se da cuenta de que el trabajo que hay que hacer es con cada uno. Nadie puede evolucionar por ti. Solo tú puedes. Claro, lo hacemos a través de los otros. Lo hacemos a través de las relaciones que sembramos, que tenemos. Ábrete a la posibilidad de que ahí donde estás, aunque a veces te choque, aunque a veces quisieras salir corriendo, si ahí es donde la vida te tiene en este momento, entonces más bien pregúntale qué es lo que tienes que aprender y apréndelo. Pon tu intención de que quieres aprender, qué es lo que esta situación en este momento te está enseñando, qué es lo que ahí con esas personas en este momento estás aprendiendo. Gerardo ponía un ejemplo de que si tú te vas con personas que ya son muy iluminadas y ya viven en paz total y viven en amor incondicional, y tú todavía no estás en ese punto, tú te vas a confundir y tú vas a creer que sí. Pero si luego por alguna razón te toca volver a la ciudad o te toca irte a vivir con tus padres y empiezas a ver punzadas dentro de ti, vas a decir, ¿qué pasó acá? Y resulta que es porque tú nunca estuviste en el estado de los maestros. Era porque los maestros nunca se ofendían y ellos estaban en paz. Entonces tú no tenías con quién, pues, sacar a relucir tus partes no trabajadas. Pero por eso los mejores escenarios son aquellos de los que normalmente queremos huir. Nuestros padres, muchos de nuestros amigos, nuestras parejas. Acuérdense, dejando a un lado aquellas relaciones donde hay maltrato físico y emocional, que cuando llegamos ahí, siempre que llegamos ahí es porque estamos aprendiendo de esa experiencia a respetar. De alguna manera no hemos respetado desde el nivel del pensamiento, porque a veces decimos, no, pero yo no pego. Sí, pero cuando tú estás en tu mente insultando a otros, tratándolos mal, eso ya es maltrato. No hay que tenerle miedo a esos pensamientos porque esos pensamientos puede que sigan llegando, pero yo necesito saber cómo son las cosas. Entonces, maltratar, atacar empiezan en el pensamiento. Entonces, más allá y dejando a un lado esas situaciones donde haya maltrato físico o emocional, siempre estoy en el escenario perfecto para aprender lo que tengo que aprender. Me debo es disponer a verlo. Me debo es disponer a sacar el máximo provecho de esa situación. Otro tema que íbamos a tocar es mi felicidad es apreciar lo que tengo y no desear con exceso lo que no tengo. Bueno, más o menos es lo que hemos hablado. Es saber, estoy acá buscando en las historias que más les había dicho yo que íbamos a hablar, pero bueno, es saber, es observar porque vuelvo y les digo, porque puede hacer que ustedes todavía digan, no, pero es que yo sí me la paso soñando y yo sí quiero otra vida y bueno, entonces observa la angustia que hay detrás de vivir así. Atiende ese sentir, atiende esa sensación de rechazo hacia ti mismo, hacia ti mismo. Y luego no te asustes cuando lleguen a tu vida parejas y personas que te rechazan o que te quieren un tiempo y luego se van, porque están emanando el rechazo que tú misma tienes hacia tu vida. Tú no quieres tu vida, tú no quieres estar ahí donde estás. Y luego quieres que alguien venga y ame eso de ti. Eso nos pasa a todos nos pasa. Es muy loco darse cuenta que a la vida no vinimos a lo que creíamos de pronto muchos. Yo creía en algún punto donde yo había venido a ser la más bonita, a conseguirme un novio y que todos me tengan envidia con ese novio y que tengamos vidas perfectas y que subamos fotos perfectas a Instagram. Yo pensaba que eso era la vida y todavía mucha gente lo piensa, pero ya después te das dando cuenta de que eso no te da sentido y de que realmente tiene que haber un sentido más profundo que el que tú creías que había. Y enhorabuena y gracias a Dios, porque es que si no nos volveríamos locos. Entonces, ¿qué es el trabajo espiritual? Básicamente, hasta lo que llevamos acá. Podría decirse que el trabajo espiritual es la disposición de ir trascendiendo mis limitaciones. ¿Y qué son mis limitaciones? Es toda idea que no me permite servirle a los demás incondicionalmente, em, servir sin expectativa, simplemente por servir. Quiero servir.
Acá se me viene a la mente la película No Solar, Nossolar, No Solar, de Chico Javier o Nuestro Hogar en español. Em, Ahí hay una escena donde era un médico que en la Tierra era médico y luego llega a lo que sería pues como la parte de transición después de morir y él allá está diciendo, yo soy médico. Y llega una parte donde hay como médicos del espíritu y allá sanan a nivel etérico, o sea, el cuerpo astral o no, no el cuerpo físico, pues imagínense un cuerpo, lo que pasa es que, bueno, puede que muchos de ustedes estén familiarizados con estos términos, puede que algunos no, pero el caso es que es en lo invisible, el cuerpo invisible. Y él llega allá queriendo ser médico también. Y le dicen, no, ponte a barrer porque tú acá simplemente tienes que servir y bueno, ya después él de que baja esa arrogancia y conecta con su humildad, pues finalmente él logra ser médico. Ahora, con este tema es bastante delicado porque cada quien sabe qué tanto se ha alejado de su esencia en su vida y muchos de nosotros por tomar malas decisiones, eh, pensando que eran lo correcto. Obviamente no hay culpa en ello, pero sí la honestidad de aceptar que cometimos un error. Entonces nos desviamos del camino, como les decía ahora, living la vida loca. Entonces nos desconectamos de pronto dones y cualidades que tenemos y que desde ahí podemos servirle a los demás. Entonces ya después de encontrarse se siente un poco más difícil, más complejo, como reencauzarse, reencaminarse. Y entonces muchos de ustedes tienen claro que tienen como un don, un talento, una habilidad y desde ahí pueden eh, trabajar y obtener el sustento. Más maneras de obtener el sustento hay muchas. Y la forma de que nos lleguen los recursos hay muchas. Es decir, no todos tienen que trabajar por plata. Hay personas que trabajan por trueque, o por bonos o por intercambio de, bueno, tú traes el dinero y yo me encargo de la casa y no sé, hay que abrirse al hecho de saber que la abundancia, hablando a nivel material y a nivel de recursos, ella va a venir manifestada de muchas maneras. Y normalmente nosotros no estamos abiertos a esto. Entonces, lo más importante es qué tantas ganas tengo yo de servir, de la manera que la vida me ilumine hoy que debo servir. Y a veces servimos de formas muy sutiles que subestimamos mucho. Cuando tú estás trabajando tu interior y tu pensamiento, tu felicidad y tu paz, tú ya estás haciendo ahí uno de los trabajos más importantes. Entonces, si tú desde ahí te entregas a los demás, y tú desde ahí cada día empiezas tu día, obviamente todo se va a sentir más distinto, pero es un proceso y en esto quiero ser muy insistente. Tenemos que recordar que tenemos que tenernos mucha paciencia, tenemos que tenernos mucha compasión, mucha meticulosidad con entender que a veces limpiar estos programas toma tiempo y a veces vamos a caer y a veces vamos a perder la fe, la esperanza, pero al final siempre vamos a saber que en realidad la vida va de algo más que lo que hasta ahora creíamos, que la vida no tiene por qué ser tan sufrida, que no tenemos que estar teniendo relaciones donde sufrimos todo el tiempo. No, la vida va de algo más, pero es responsabilidad de cada uno averiguarlo, profundizarlo, hacerse cargo, pedir guía, muy importante. Padre, no puedo hacer esto sola, o en quien ustedes crean, con quienes ustedes hablen. Vida, guíame, muéstrame lo que tengo que ver, háblame de lo que tengo que escuchar, revélame de lo que tengo que darme cuenta. Quiero ver y la verdad se nos muestra. Al final, ¿a dónde vamos llegando? Al hecho de que este mundo está temporal y transitorio. Aquí estamos solo por un ratico. Entonces la muerte es un tema que es muy importante tenerla presente. Y la muerte llega a algo donde llega a un punto donde tú te das cuenta de que todo es vida y muerte en cada segundo. Ahorita este paquetico tenía este papelito. Al yo sacarlo de aquí, hay una muerte. Se rompió el papel, esto se daña, lo meto a la basura y uno se va dando cuenta de que la vida es un proceso constante de muerte y nacimiento.
Entonces, cuando uno se acostumbra a estar muriendo y renaciendo constantemente, ahí es cuando uno se abre a los cambios. Pero el humano promedio tiene miedo del cambio, entonces construimos civilizaciones que nos reflejen un no cambio y que todo permanezca igual. Y nos halagamos diciéndonos, ay, como estás de igualita, no has cambiado. Llega un punto donde para ti eso es una ofensa. Ay, no, a mí que me digan que estoy distinta, donde me digan que soy la misma. Ay, Jesús. Y claro, estamos hablando del interior, pues de tu esencia, ¿no? De tu manera de ser por dentro. Porque bueno, puede que lo físico también aplique ahí, pero no es tanto eso, es la manera en la que ves la vida, la manera en la que hablas de ti y sobre los demás. La vida es constante cambio y normalmente tenemos miedo de eso. Siempre estamos es tratando de permanecer iguales. Y eso es un estado antinatural y por eso a veces sufrimos tanto, porque estamos es apretando así para que las cosas no se vayan. Si soltáramos, fluiríamos más. Entonces, el amor está aquí para recordarnos que donde estamos, estamos perfectos y que primero tenemos que tomar el aprendizaje de ese lugar donde estamos ahora. Es muy importante saber dónde ponemos nuestra intención cada día, qué es lo que es para nosotros importante, qué es lo que es para nosotros lo valioso, a qué le he dado el sentido, qué es lo que tiene para mí sentido y reflexionar sobre estas cosas. Así que nada, gracias por abrir tu mente y tu corazón en este instante. Recuerda que no estás sola, no estás solo, eres guiada, eres guiado, siempre estás acompañada, acompañado, siempre has sido parte de este todo que sabe y conoce qué es lo mejor para ti. Solo debes querer ver a cada momento las cosas de otra manera, cuando te sobrepasen, cuando te duela. No te juzgues, además, por darte cuenta de tus programas, de tus incongruencias, de tus inconsciencias. No, abrázate ahí, conócete ahí, atiéndete. Muchas gracias por estar a todas y a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao.